Hola, soy Oscar Mata. Es un gusto estudiar con usted. En esta oportunidad quiero estudiar el tema el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Es la tercera persona de la divinidad? ¿Es una persona realmente? ¿Qué es el Espíritu Santo? Este estudio se basa en un análisis de pasajes bíblicos que estaremos compartiendo. Bueno, según 2 de Pedro 1:17, ahí se identifica a Dios o al Padre como Dios Padre. Según Tito 2:10, ahí vemos a Dios, que Dios es el Salvador. Entonces, el Padre es Dios. Pero en primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, ahí dice que Jesús es el verdadero Dios. Entonces vemos que la Escritura, tanto al Padre como al Hijo, les llama Dios. Pero, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo también puede ser llamado Dios. Bueno, Juan capítulo 4, versículo 24. Acá tengo mi Biblia y quiero que usted también lo busque. Juan 4, 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, Dios es espíritu. En ninguna parte de la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. Como ya les mencioné, 2 Pedro 1:17 dice que el Padre, que dice Dios Padre. Tito 2:10 habla de Dios el Salvador. 1 Juan 5:20 dice que Jesús es el verdadero Dios. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. Realmente, si Dios es espíritu, el Espíritu es Dios. No es otra persona en sí mismo, sino Dios mismo, la manifestación de Dios. El Espíritu Santo es la manifestación de Dios. Juan capítulo 14, versículos 21 y 23, dice lo siguiente. Juan capítulo 14, versos 21 y 23 dice: El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Luego el verso 23 dice: respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Bueno, aquí el Padre y el Hijo vienen sobre el creyente. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la manifestación divina en la vida del creyente. Es la manifestación del Padre y del Hijo, pero no una tercera persona en sí mismo. Siempre en Juan capítulo 15, verso 26 dice: Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo procede del Padre como la manifestación del poder de Dios en la vida del creyente. Cuando se recibe el Espíritu Santo, se recibe el poder y la manifestación de Dios. El Espíritu Santo es divino porque es de procedencia divina, pero no es una tercera persona. Ahora vámonos a Gálatas capítulo 4, versículo 6. Perdonen que voy rápido, pero no creo que usted quiera ver un video de 2 horas. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas 4, verso 6 dice: Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Bueno, aquí vemos que el espíritu también procede del Hijo, porque aquí en esta oportunidad se le está llamando el espíritu del Hijo. No es que el Padre tenga un espíritu y que el Hijo tenga otro espíritu, como escuché a alguien de una vez que hay 2 Espíritus Santos, una idea muy descabellada y completamente ajena a las Escrituras. No, es el mismo espíritu que procede del Padre y procede del Hijo. Entonces, el Espíritu Santo, como hemos venido viendo, no es una tercera persona, es la manifestación de Dios mismo, la manifestación del Padre, la manifestación del Hijo en la vida del creyente. Cuando leemos Juan capítulo 1, versículo 1, es muy conocido, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? No dice: en el principio eran el Verbo
y el espíritu o alguna otra manera de llamarle, no. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios. El verbo es Jesús. Jesús estaba con Dios. ¿Y el espíritu dónde estaba? Cuando vemos en Génesis capítulo 1 versículo 2 dice que el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿De qué manera se movía? ¿Será que era la tercera persona de la divinidad, andaba corriendo por todos lados o por encima, volando por encima de las aguas? No. La manifestación del poder de Dios, la manifestación de la presencia de Dios, esto se estaba evidenciando en la tierra, sobre las aguas, como un símbolo de lo que estaba por ocurrir. Y Proverbios 34, reitero, este es un estudio basado en textos bíblicos. Proverbios 34. A veces acostumbro tener los textos ya en el material que estoy leyendo, pero en esta oportunidad quise hacerlo buscando los textos directamente. Proverbios 34 dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo? Si sabes, aquí habla, ¿cuál es el nombre de él? ¿Y cuál es el nombre de su hijo? Bueno, el padre y el hijo tienen un nombre. El padre, bueno, lo conocemos como Jehová o como Yahvé, aunque sabemos que las 4 letras del tetragrama o tetragramatón no sabemos cuál es la verdadera pronunciación, pero digamos, es Jehová como nosotros lo conocemos los cristianos evangélicos lo conocemos. Jehová. Y el hijo se llama Jesús o Yeshua o Yehoshua. Pero ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? A ver, ¿quién me puede decir cuál es el nombre del Espíritu Santo? El Padre se llama Jehová, el Hijo se llama Jesús y el Espíritu Santo no tiene nombre. ¿Por qué? Porque no es una persona. Si vamos a Marcos 1:27 y otros pasajes, vamos a encontrar siempre que Jesús habla que el Padre y yo somos uno y menciona de esto. Pero ¿por qué no menciona al Espíritu Santo como parte también de esa unidad? Ahora, vayamos a Juan capítulo 17, versículo 3. Si es que siempre donde Jesús habla del Padre y Él en esa relación. Juan 17, 3, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nuevamente, ¿por qué no incluye al Espíritu Santo aquí? ¿Por qué? ¿Por qué no incluye el conocimiento del Espíritu Santo como la vida eterna? Porque el Espíritu Santo no es una tercera persona. Porque aquí cuando Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El que conoce al Padre y tiene al Hijo, recibe el Espíritu Santo, la manifestación de ellos. Pero no es una tercera persona en la divinidad. Hechos capítulo 7, versos 55 y 56. Hechos capítulo 7, versos 55 y 56. Reitero, este es un estudio en pasajes bíblicos. No está basado en filosofías. Hechos 7, versos 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ponga atención, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahora, el verso 56, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Nuevamente, Esteban vio a dos, al Padre y al Hijo. ¿Dónde estaba el Espíritu? Pues el Espíritu estaba en él. Ahora, ¿significa que el Espíritu, como estaba aquí con Esteban, dejó su lugar allá en su lugar dentro de la tríada divina? No es una manera de interpretar la escritura esa. Nunca han sido vistos los tres juntos como se les trata de pintar o imaginar. Y 1 Corintios capítulo 8, versos 5 y 6. Primero a los Corintios capítulo 5. Capítulo 8, perdón. Primero a los Corintios capítulo 8, versos 5 y 6. Dice: pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios,
el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Nuevamente, algunos tienen otros dioses, dice, pero nosotros solo tenemos al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque ellos comparten la esencia divina. ¿Por qué no se menciona al Espíritu Santo? Una vez más, evidenciamos que el Espíritu Santo no es una persona. Apocalipsis 21-22. Mire, esto ya es en el futuro. La profecía que habla acerca del futuro, ya de ese reino eternal. Apocalipsis 21, verso 22 dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Nuevamente se menciona al Padre y al Hijo. ¿Por qué no se menciona al Espíritu Santo? Apocalipsis 22:3, para que no queden dudas. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Entonces, ¿dónde está el trono del Espíritu Santo? No hay trono para el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es la tercera persona de la divinidad. Bueno, dirá alguien, es que se menciona también en primera de Juan 5:7 que 3 son los que dan testimonio en el cielo. Bueno, hay otro video específicamente que habla acerca de la coma juánica, y le invito a que lo busque en este mismo canal, en el tema de la Trinidad. Como hemos visto, el Espíritu Santo no es la tercera persona de la divinidad. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Esto es interesante que lo analicemos. Lucas 24:49. Lucas 24:49 dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Cuál era la promesa? La promesa que vendría sobre ellos, pues era el Espíritu Santo, el poder de lo alto. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo también es poder de Dios. Lo confirmamos nuevamente con Lucas 1:35. Vamos a verlo, Lucas 1:35, que dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Al venir el Espíritu Santo, el poder de Dios haría la obra de la concepción de Jesús en María. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Es poder de Dios. Hechos 2:38, veamos qué dice ahí en Hechos 2:38. Dice: Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo es un don de Dios, es un regalo de Dios. Juan 14, versos 16 y 17, ahí lo menciona como el Consolador. ¿Por qué? Porque es la presencia divina en nosotros que nos hace sentir al Padre y al Hijo en nosotros. Bueno, y como hemos venido viendo entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Es poder de Dios, es un regalo de Dios, es el Consolador de Dios, es la presencia divina en nosotros, la manifestación de Dios en la vida del creyente, la manifestación de Dios en todo el universo, porque el Espíritu de Dios está en todo lugar y actúa en todo lugar. ¿Cómo? ¿De qué manera actuó en la creación? Pues el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿De qué manera el Espíritu se mueve en nosotros? Nos hace sentir la presencia de Dios, nos da los dones del Espíritu Santo, nos cambia, nos muestra cómo debe ser nuestro actuar. Alguien dirá: oh, pero ahí es como que esa manera como usted está hablando pareciera como que es una persona el que le está ayudando. Claro, es Dios el que me está ayudando, Dios a través de su Santo Espíritu. En la próxima clase acerca del Espíritu Santo vamos a analizar algunos argumentos acerca del Espíritu Santo, como que supuestamente dicen en la Escritura que el Espíritu Santo es una
persona. Lo vamos a ver en la próxima clase. Soy Oscar Mata, es un gusto estudiar con usted. Paz sobre su vida.